Shalom, shalom, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a empezar con este tema. Es acerca de la cuestión de las congregaciones, de congregarse y de otros puntos que vamos a tomar. La gran mayoría de ustedes saben que nosotros somos una familia común, una familia común, eh, y nosotros estuvimos en un tiempo en una congregación. Ya todos conocen la historia de que estuvimos en una congregación de tipo mesiánica. Eh, y estuvimos allí viviendo allá en Tehuacán, Puebla. Estuvimos un año y pico. Y bueno, ya regresamos precisamente ya se cumple un año de que regresamos aquí a Monterrey. Y pues la gran mayoría de ustedes también conoce lo que nos pasó, los testimonios que tenemos en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos lo conocen, muchos de ustedes no lo conocen. Pero el punto de este tema de hoy en la noche no es de hablar de eso, de lo que pasamos o cómo nos fue, etcétera. No, no. Se trata de lo siguiente. Desde entonces a la fecha, nosotros hemos estado hablando, nosotros lo hemos dicho muchas veces, su servidor, el Ricardo, yo soy el hermano Ricardo, mi esposa, la hermana Alejandra, y mis hijos. No somos, pues no somos ningún tipo de congregación, no somos maestros, simple y sencillamente somos una familia como ustedes, que tienen ese gran en su corazón ese anhelo de poder encontrarse con Dios. Ahorita no voy a hablar con palabras hebreas. Yo sé que los hermanos que estudian las raíces hebreas y que nos escuchan son personas que ya están crecidas y que ya se quitaron de su corazón esa religiosidad, ¿no? De que tenemos que hablarlo todo en hebreo, etcétera, etcétera. No, voy a hablarlo en español plano, ¿no? Entonces nosotros buscábamos a Dios, buscábamos en dónde congregarnos, teníamos muchas ideas quizá equivocadas con respecto a lo que es una congregación, a lo que es la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. El Eterno, que Él es muy bueno, bendito es su nombre, el Todopoderoso, Él trató con nosotros como familia, nos quitó todas esas religiosidades que traíamos cargando, con las que veníamos. Y sí, la prueba ciertamente fue una prueba difícil, la que vivimos allá, pero Él nos hizo ver cómo realmente son las cosas, cómo realmente es este asunto de estar nosotros pensando siempre en anteponer a un hombre, a un ser humano o a una congregación entre Él, el Todopoderoso, y nosotros. Nosotros, desde que llegamos para acá, hemos comprendido muchas cosas, hemos comprendido que está muy mal entendida la situación de congregarse. La cuestión de congregarse no es un mandamiento, era algo en un contexto especial, en una carta a los hebreos, en donde Pablo le estaba tratando con comunidades judías, no gentiles, no, judíos que habían perdido sus enseñanzas de Torah, que se habían ido a otros lugares, a otros pueblos, y entonces él los estaba llevando a la Torah, a la instrucción. Vamos a hablar de Torah a la instrucción. Usted le dice que es la palabra. Bueno, la palabra que es instrucción. Entonces Pablo les estaba hablando de la instrucción. Y la gran mayoría de estos pueblos que estaban ya alejados de la instrucción, pues él les decía que no dejaran de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero se estaba refiriendo precisamente porque se estaban congregando almas que estaban empezando a entender la verdadera instrucción, la verdadera palabra. Hay muchas cosas que a nosotros se nos olvidan cuando nos ponemos a pensar qué estaba viviendo en aquel entonces Yahshua HaMashiach, qué estaban viviendo sus discípulos, qué clase
de enseñanzas eran las que ellos daban mientras vivía nuestro Mesías, y sobre todo qué enseñanzas se daban cuando él ya murió. Lo único que se daba en ese momento era la instrucción, la mal llamada ley. Se vivía bajo esa instrucción. Lamentablemente la ley que ellos manejaban, en la que se estaba ahí, era una ley que ya estaba torcida por los fariseos, por los rabinos. Incluso el mismo Yahshua HaMashiach, no recuerdo en este momento la cita, dice que por la pluma mentirosa de los escribas y los fariseos. Entonces esto tiene mucho que ver con este último post que puse aquí en el muro de mi esposa, donde vemos la cantidad de libros que fueron sacados del canon de la Torá. La profesora Raquel Elior habla de cientos de libros, y aquí solamente pusimos unos cuantos, unos 15, donde hay referencia bíblica de que existían. Entonces, para no perderme y retomar, ¿qué es lo que estaba pasando? Que en la época de Yahshua HaMashiach, de nuestro Mesías, y en la época de sus discípulos, e incluso cuando él muere, lo que existían eran sinagogas, hermanos, no habían iglesias cristianas. Yo creo que esto no es ningún problema para ninguno de ustedes entenderlo, ¿verdad? El cristianismo como palabra, como tal, no viene a instituirse hasta 300 años después de la muerte de nuestro bendito Mesías, ¿verdad? Entonces, el asunto es que tanto los discípulos de nuestro Mesías como Pablo, que aquí quiero yo compartirles algo con respecto a Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? Pablo, muchos se refieren a Pablo, a Shaul, a Saulo, para que todos lo conocemos de muchas maneras. Se refieren a él como Rab Shaul, que significaría como que queremos decir rabino, el rabino Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo era un judío israelita, maestro de la Torá. Él era maestro de la Torá. Él era una persona completamente educada. Se puede decir que él era un escriba, era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y que fue instruido a los pies del conocidísimo maestro de la Torá, Gamaliel. Esas eran sus credenciales. Era alguien que guardaba perfectamente la instrucción, la Torá, que la conocía de pe a pa, y que tenía una ventaja sobre todos los demás maestros de la Torá, sobre todos los demás rabinos, sobre todos los demás fariseos. ¿Cuál era esta ventaja? La ventaja era que a él se le enseñó en su espíritu, en su ruaj, se le enseñó la verdadera Torá. ¿Quién se la enseñó, amados hermanos? El mismo Mesías. Ustedes recuerdan que cuando él iba en camino a Damasco, una voz como un trueno le dijo: Saúl, Saúl, o Chaulo, Chaulo, o Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y bien importante, hermanos, se los dijo a él en voz hebrea, en lenguaje hebreo. Digo, para quitarnos ahí todos estos conceptos de griegos, ¿no? Los griegos realmente eran una cultura verdaderamente ajena a lo que era la cultura hebrea. Entonces, Saulo, manejaba la verdadera instrucción. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Saulo, estaba enseñando una verdadera Torá. Y el punto de lo que yo les quiero comentar aquí, amados hermanos, es que cuando se empieza a hablar de la verdadera Torá, empiezan las resistencias, empiezan los problemas,
empiezan las situaciones de los ataques y de todo esto. ¿Quién más que el mismo Shaul, que se dio cuenta de todo esto? ¿Quién más que él sufrió todo esto en su carne, ¿verdad? Bueno, entonces, actualmente, hermanos, todos nosotros, los que llegamos a conocer el mesianismo, que es un cristianismo con judaísmo, los que estamos en el estudio de las raíces de la fe, de las raíces hebreas de la fe, los cristianos, en cualquiera de sus denominaciones, los católicos, etcétera, yo les quiero decir que actualmente sí está ocurriendo este fenómeno de que el Eterno está llamando a las personas, les está poniendo algo en su corazón para que busquen la verdad. Y la verdad está afuera de este sistema religioso humano, de lo que conocemos nosotros como las congregaciones, los lugares físicos, estos lugares en donde cada 7 días se juntan las personas a hacer, más que una cuestión de adoración o de algo, se hace una cuestión de un club social. Y el asunto aquí triste, etcétera, es que se piensa, se cree que quien no acude a esos lugares o quien deja de congregarse es una persona que pierde su relación con el Eterno, que pierde su espiritualidad, que se está enfriando, que se está yendo hacia el mundo, etcétera, etcétera. Y eso, amados hermanos, no es verdad, no es verdad. Nosotros como familia Reyes Gurrola, tenemos precisamente desde que dejamos esa congregación, ya hace más de 1 año y medio, no nos congregamos en ninguna parte, en ningún lugar. Nuestra congregación es nuestra casa. Mi congregación es mi familia, es mi esposa, mi hija, mi hijo. Yo con esto, hermanos, no quiero decirles a ustedes que no nos podamos reunir, no nos podamos unir entre los hermanos para ver de nuestras necesidades, para ver de cómo estamos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para bien. Pero este rito que hemos vuelto nosotros tradición, de estar juntándonos cada 7 días en un lugar hecho por manos de hombre y que todavía nos atrevamos a decir que ahí es un templo, cuando el Eterno lo dijo muy claro: vosotros, ustedes hoy son los templos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ustedes lo son. No es ningún templo construido por manos de ningún hombre, ¿verdad? Entonces, hemos visto con tristeza, conforme pasa el tiempo, que todo este asunto es un asunto de negocio. Los pastores actualmente lo único que quieren son las ofrendas, son los diezmos, que ustedes pueden ver nuestro tema del diezmo primera parte, muy pronto ya estará la segunda parte. Se pueden dar cuenta que el diezmo realmente es algo de lo que el Eterno no habló, sino que más bien dicho es algo de lo que los pastores actualmente están ellos buscando hacer que ese diezmo sea todavía vigente, ¿verdad? Los pastores cristianos principalmente, ellos dicen que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ya no tiene ninguna validez. Sin embargo, cuando están hablando del diezmo, inmediatamente se van al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, para empezar a hablar del diezmo. Y utilizan muchas citas, ¿verdad? Todo esto lo vemos con mucho detenimiento en ese audio del diezmo. Bueno, para concluir este asunto de congregarnos, entonces, no es un mandamiento, hermanos, pero tampoco está mal que se congreguen. Tampoco es algo que es un pecado o que simple y sencillamente no es un mandamiento, y las personas, desde nuestro punto de vista, deberían buscar más la relación del Eterno dentro de sus congregaciones personales, que son sus familias, que fuera de ellos, ¿verdad? El hecho de que usted piense, amado hermano que me escucha, hermana, que su pastor, si usted todavía se congrega, es una persona que está más ungida, que está más cerca de Dios que usted mismo, eso es algo que ya usted está declarando, por así decirlo, que usted lo está diciendo con su boca,
y eso no es correcto. Tanto el pastor como usted, como yo, como cualquier ser humano, tiene la misma posibilidad de estar tan cerca de Dios como cualquier otra persona. Entonces, nosotros como hermanos que estamos buscando al Eterno, que lo estamos buscando de corazón, que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Miren, voy a revisar lo que me está comentando aquí una persona, porque es bien importante. Me dice Resplandor Juan Carlos La Guerrera, pero la Biblia dice no dejar de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Cada quien dará cuenta ahí de aquel que dispersa las ovejas. Bueno, es a lo que voy, es exactamente a lo que voy. Este mandamiento no lo dice Yahweh. O sea, si nos vamos a la Torah, a la instrucción, Yahweh, él decía, hagan esto, hagan aquello, pónganse unos, en el manto en el que se cubren, háganse unos flecos para que recuerden mis mandamientos, estatuto perpetuo es, hagan esto, estatuto perpetuo es. Yahweh lo decía, el mismo Todopoderoso lo decía. Aquí el asunto de no dejar de congregarse no lo dice Yahweh, lo dice Pablo. Y es un consejo que le da a una comunidad judía, no gentil, judía, que había perdido las enseñanzas de la Torá y que se le estaba enseñando la verdadera instrucción que dejó el Mesías, la verdadera, no la que habían tergiversado los rabinos ni los fariseos, la verdadera, esa verdadera Torá, esa que es sencilla, esa que no necesita de un intérprete, que no necesita de un gran sabio que nos esté sacando parashá y haftará y mil cosas que los hermanos que estudian las raíces hebreas comprenden. La Torah es sencilla para un pueblo sencillo. Para ellos era esa recomendación, porque ellos estaban muy tiernecitos, dejando todas esas tradiciones judaicas y aprendiendo la verdadera instrucción que nos dejó nuestro Mesías. Eso de ninguna manera tenía que ver con nosotros en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, hermana, en los que estamos llenos de pastores que únicamente se sirven de las almas. Ese es todo su propósito. No hay otro propósito más que el económico. Que el alma no crezca, que las personas se queden toda la vida dependientes de lo que dice un pastor, de lo que habla, de lo que entre comillas profetiza, de los sueños que le llegan, de los mensajes que les da supuestamente el Eterno. Ellos son los que no quieren que se vayan las almas. Nosotros de ninguna manera estamos dispersándolas. Los que las dispersan son precisamente ellos, con sus malos actos, con los errores que ellos cometen ahí en sus congregaciones, con el daño que le hacen a las almas. Ellos son los que las dispersan. Y para ellos viene la palabra de Ezequiel 43, todos los juicios que vienen sobre estos falsos apacentadores. Así es que, hermanos, el hecho de que usted se congregue en un lugar, yo no le digo que esté mal, pero yo le digo que eso no es un mandamiento, ¿sí? Ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, de Yohanan ben Zacariyahu. ¿Qué hizo él? Él venía de familia de Coanín, de sacerdotes. Él, por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, se dio cuenta cómo estaba verdaderamente. Y fíjese, esto fue hace más de 2000 años. Cómo estaba verdaderamente la condición del templo de en aquel entonces. ¿Y qué es lo que hace? Él se va al desierto, él deja el templo. Él se aparta porque se da cuenta por medio del Ruach HaKodesh que las cosas estaban mal. Él se da cuenta de todo eso, ¿verdad? Él se da cuenta y entonces se aparta. Y aquí me gustaría
pasarle el micrófono a mi esposa. Sí, shalom, buenas noches a todos, hermanos y hermanas, Ajimia Hayot. Me da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes y poder compartir un poquito de la palabra, de lo que hemos estado entendiendo, aprendiendo en este camino tan bonito. Y bueno, nosotros ponemos mucho énfasis en esta situación sobre lo de congregarse o no dentro de las congregaciones de cualquier tipo de movimiento religioso, porque vemos que para empezar la Torá, la instrucción de nuestro bendito Padre que se está llevando no es la correcta. Se está dando una instrucción completamente mezclada, contaminada, no solamente con cristianismo, sino judaísmo. El congregarse no es un mandamiento, no es un mandamiento de nuestro bendito Creador, porque para empezar, si lo fuera, estaría dentro de los primeros 10 mandamientos, y no es así. Yo les invito a cada uno de ustedes que ustedes realmente mediten y piensen y hagan un análisis, una evaluación de su congregación en la que ustedes están o en la que ustedes estén interesados en congregarse y estudien. Primero que nada, vean muy bien lo que se está compartiendo en ese lugar y si en ese lugar no se está dando una Torá limpia, una instrucción correcta, limpia, sin mezclas, entonces tienen que tener mucho cuidado y ser muy cautos como nos los manda nuestro bendito Padre. Yo les sugiero que si realmente su maestro es nuestro bendito Mesías, como es el de nosotros, pidan dirección a él. Le pregunten si ese es el lugar correcto, si ese es el lugar donde se está dando una instrucción limpia y pura, correcta, para que ustedes así puedan congregarse. Porque no se trata nada más si sí o si no. De hecho, uno podría hacerlo por amor, simplemente por convivir con los hermanos y aprender físicamente más de la palabra. El problema es que si usted, a sabiendas de que en ese lugar donde usted va o está interesado en ir a aprender de la palabra, sabe que no se está dando una instrucción limpia y clara, sino que están llevando muchos mandamientos extrabíblicos, takanots, se está judaizando, se está llevando cosas que no convienen, se está mezclando la palabra, ya entonces sería una Torá contaminada, como es el caso de la mayoría de las congregaciones de todo tipo, como el mesianismo y todo tipo de movimientos religiosos que ahorita han surgido con esto de las raíces de la fe, las raíces hebreas. Y por esa misma razón yo lo que les digo a ustedes es eso, que yo no creo que sea algo que está mal si quieren juntarse en un lugar, incluso periódicamente, cada semana, pero que no lo vieran como un mandamiento de que si no lo hago me voy a maldecir, porque eso es así es como lo manejan los líderes religiosos, precisamente para tener su asistencia asegurada y obviamente junto con sus diezmos o sus ofrendas. Y es ahí por donde nos damos cuenta que eso está mal, porque tienen tanto interés ellos en que eso está bien y eso está bien. ¿Y cómo es posible que todos manejen este tipo de cosas y no se preocupan por guardar el día? No se preocupan por guardar el sábado, que todos los que verdaderamente hemos estado buscando la verdad, hemos visto que es el día, es el sábado, y lo guardamos, ¿sí? Si ustedes se pusieran a ver en el internet, hay muchas congregaciones incluso que ni siquiera guardan ni un día, ninguno, no olvídense que es el sábado, ni uno. Pero para decirles que el congregarse sí es un mandamiento, ahí hasta los atemorizan con tanta cosa que van a perder su salvación, que esto, que el otro y que aquello. Y siendo que para empezar ustedes saben que hay muchos lugares en los que no hay ni siquiera congregaciones físicas en cuanto a la Torá se refiere, ¿sí? Por esa razón, mi esposo y yo ahorita estamos haciendo este mensaje y mi esposo les va a compartir que nosotros no tenemos una congregación como tal físicamente, pero como ustedes habrán visto ya en internet, se está manejando mucho que
que haya un tipo de comunidad virtual, ¿no? Por la cual, como somos muchos los hermanos que estamos alrededor del mundo dispersos y queremos compartir entre todos, aprender de la palabra, de alguna manera, si ustedes realmente quieren aprender y ser parte de un grupo de personas que verdaderamente amamos primero que nada, por sobre todas las cosas, a nuestro Creador, buscamos hacer su voluntad, agradarle, crecer espiritualmente, nosotros los invitamos a que pues se conecten con nosotros para formar esa comunidad. Y bueno, le paso el micrófono a mi esposo para que él les comente más sobre esto. Muy bien, muchas gracias, amor. El asunto es este, amados hermanos, nosotros sabemos que todas las almas, cuando se quieren acercar a Dios, por algún motivo, siempre buscan estar en grupo, como que se nos ha estado de alguna manera llevando a la situación de creer, y ya eso se insertó en nuestros pensamientos, de que no se puede encontrar uno con Dios si no está uno en un lugar que está atestado de personas. Solamente ahí, entonces, es como piensan las gentes, las personas, que podemos tener una relación con Dios. Entonces, cuando alguien busca al Eterno y de repente siente ese llamado, nos hemos dado cuenta que lo primero que nos preguntan es, ¿y dónde se congregan? ¿Y a dónde van? ¿Y en qué congregación están? Como que si ese fuera el requisito sin el cual no se pudiera entonces tener ninguna relación con el Eterno. Tal como lo dijo una persona que estaba aquí en el chat, que seguramente se molestó cuando le digo que no es un mandamiento. La Biblia, la palabra, la instrucción, la Torá, no habla de ningún mandamiento de congregarnos. Es un consejo, lo repito, que da Shaul, Pablo, que se lo da a una comunidad judía que había perdido sus raíces judías y que les decía que por favor no dejaran a los hermanos solos, sobre todo ahora que estaban ellos conociendo la verdadera Torá del Mesías. Por eso decía que no los descuidaran, ¿verdad? Y entonces, en base a ese consejo y viendo que en los tiempos en los que nos toca vivir, muchos de ustedes han despertado, muchos de ustedes, así es, quizá todavía no, pero nos hemos dado cuenta que, como dice la Hot Jocelyn, que los pastores agarran de pretexto todo esto para tener a las almas cautivas. Y el problema, hermanos, no es tanto que nos dejen sin dinero o que nos quiten todo, ¿no? Porque hay pastores que no se miden y que nos dicen venda su casa, venda su automóvil para que venga a las fiestas. A mí lo que me llama la atención fue que en la congregación mesiánica en la que estuvimos, nos dijeron, vende tu carro y vente para acá. Y así decían antes de las fiestas. A gozarte en las fiestas del Eterno. Y la verdad es que uno vendía todo lo poco que tenía y era precisamente para que estas personas se enriquecieran todavía más, ¿verdad? Entonces, así las cosas, nosotros lo que pensamos es que si ya hay un grupo de hermanos crecidos, pues es la invitación para todos ustedes para que seamos una comunidad de hermanos en la cual estudiemos entre nosotros mismos. Así como su servidor, que yo ya he pasado algunos años en este asunto de las raíces de la fe y todo esto, hay más hermanos. Ahí está el Oscar Guillén y hay otros más hermanos que no se han envanecido, no se han llenado de orgullo. Al contrario, el Eterno les ha entregado mucha sabiduría, les ha entregado una manera muy bonita de tratar a las personas y todo. Y son hermanos con los que contamos nosotros para poder seguir aprendiendo de este camino en Shalom, en verdadero ahabá, en verdadero amor. Y bajo ninguna circunstancia recibir nosotros ningún tipo de diezmo, de ofrenda, de regalo, nada de eso. Nosotros lo hemos repetido muchas veces. No somos maestros y tampoco recibimos ningún tipo de cosa de nada. Todo lo que usted le salga del corazón querer ofrendar, vaya y déselo al más necesitado de su familia, al que vive ahí enfrente de su casa, al necesitado que está en la calle. Acuérdense, amados hermanos y hermanas, que no somos religiosos.
La única religión sin mancha ante mi Padre en Santiago 1:27, lo he dicho muchas veces, es ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado y apartarse de la maldad de este mundo. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, hermanos, al proponerles que por favor, nos busquemos todos entre hermanos, que el Eterno se prodigue en todos, que todos ustedes sean capaces de sanar con sus manos, de llevarle una palabra de aliento, porque les voy a decir algo, miren, hermanos, yo se los digo con el corazón. Nosotros, anteayer estuvimos con un hermano aquí de Monterrey, que él, lo habíamos llevado a hacer un bautizo, se dice tevilá en hebreo, una inmersión. Y bueno, con mucho gusto fuimos a hacerle el bautizo en el nombre bendito de Yahshua y todo. Y entonces nos vino a visitar ayer o anteayer, y yo le decía a él, nosotros somos una familia, o sea, nosotros somos pueblo, nosotros de ninguna manera pensábamos estar ni hablándole a la gente por el internet, ni agarrando un micrófono, ni poniendo esto, ni poniendo... Nosotros lo único que queríamos hace 1 año y medio o 2 años era ser parte de una congregación, porque en ese entonces nuestro crecimiento espiritual era hasta lo que daba. Era acercarnos a un lugar y ser ovejas. Pero el Eterno le plació, el Eterno quiso pasarnos por esa prueba de ver cómo estaban realmente las congregaciones, y sobre todo estas congregaciones mesiánicas que ellos se dicen que son los poseedores de la única verdad, porque según esto ellos manejan la Torá y manejan el hebreo y manejan una serie de cosas en otro idioma, etcétera. Y realmente el Eterno ha sido tan bueno que nos ha mostrado que son judaizantes, y que el judaísmo como tal es un judaísmo que viene de la Babilonia antigua, en el exilio que estuvo la casa de Judá, y que se trajeron todo tipo de supercherías, empezando por su cábala, por su gematría o gematría, por su numerología, por su Talmud, por su Midrash, Mishnah, Torah oral, el Zohar, muchos libros inventados por ellos y cosas. Y así es como el Eterno nos dice a nosotros, no, hijos, no. Lo más sencillo es lo que nos enseñó nuestro Mesías, y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él quiere. Él quiere sencillez de sus mandamientos. ¿De cuáles mandamientos? De los 10 mandamientos. Y Él lo dijo: amen a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismos. Y también nos dijo, traten a los demás como les gustaría ser tratados. Y ahí se resume toda la enseñanza de la instrucción de la Torá y de los profetas, de los Nebim. Ahí está, hermanos, eso es todo. Es verdaderamente obedecer a nuestro Mesías. Y bueno, ahora que estamos así, el Eterno nos pone almas, y vemos que las almas que nos hablan de muchas partes de aquí, de México, de Estados Unidos, lo primero que nos dicen es, mi esposa justamente apenas ayer hablaba con una alma de allá en Estados Unidos, y le dice, hermana, me gustaría irme para donde ustedes viven, para estar con ustedes, con un grupo de hermanos que verdaderamente guarden la instrucción. Y nosotros le decimos, hermana, nos da mucho gusto que usted piense así, pero créame, el Eterno a todos nos va a levantar y nos va a guardar en donde estemos. No tenemos necesidad de gastar dinero para movernos a otro lugar económico en donde no conocemos ni qué lugar es ahí, ni cómo se paga el trabajo, etcétera, etcétera, para poder estar con los hermanos. El hecho de que estemos unos con otros, eso no nos garantiza la salvación. La salvación es personal, es de usted con el Eterno, es de lo que usted haga con Él. Claro que es muy bonito conocerlos, claro que sí, claro que es muy, muy bonito hablar con ustedes, convivir, cruzar ideas, etcétera. Pero la salvación como tal, hermanos, es con lo que ustedes hagan con Él. Por eso mismo, nosotros tuvimos este proyecto de esta página que se llama Una Sola Torá, y donde los invitamos. Hay una área ahí que se llama comunidad. Esa área
en estos días vamos a poner una página que se parezca mucho al Facebook, en el sentido de que sea fácil de utilizar para que todos nos contactemos y podamos compartir estudios, videos, audios, para que se haga una comunidad verdaderamente de hermanos que nos interesamos unos por los otros, para ayudarnos en todos sentidos, unos con los otros, y no el Facebook como tal, porque a nosotros no nos gusta el Facebook, porque en el Facebook nos llega cualquier cantidad de cosas malas, nos llegan videos que no son, nos distrae demasiado. Entonces, eso es lo que nosotros les queremos a ustedes llevar y proponer, ¿verdad? Y bueno, otra cosa, hermanos, y eso es bien importante. Nosotros como familia hemos recibido mucho ataque tanto del enemigo, Yahweh lo reprenda, como de las personas. Y hemos llegado a la conclusión que queremos abrir una cuenta de Skype para poder platicar con ustedes, resolver algunas dudas, dar alguna dirección. No somos maestros, solamente consejo, dirección, pero vamos a poner horarios, hermanos, porque ustedes mismos se darán cuenta que cuando no sabemos nosotros equilibrar las cosas, todo se nos empieza a juntar y sale peor el asunto. Y a veces ya no tenemos tiempo ni para nuestros hijos, ni para la esposa o el esposo, para atender la casa, para el trabajo, etcétera. Entonces vamos a crear un horario de atención, un horario en lo que podamos nosotros poderles servir como sus hermanos en Yahshua HaMashiach, servirles y ayudarles. Y es por eso que queremos arreglar bien todos estos asuntos, para siempre estar con muchas ganas, con mucha entrega, poderlos recibir. Y no eso de que de repente a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a cualquier hora está recibiendo llamadas, y lo cual hace que nos cansa, nos pega muy fuerte en ese asunto. Y bueno, eso yo sé que todos ustedes lo entienden y lo van a entender, ¿verdad? Y bueno, muchos hermanos y hermanas nos han estado preguntando que cuándo vamos a hablar, que cuándo vamos a compartir algo. Y aunque nosotros estuvimos pensándolo mucho tiempo por muchas razones que ya les hemos comentado, pues sí nos hemos dado cuenta que aunque sabemos que la dirección debe de venir de Elohim, ¿sí? Nosotros realmente no estamos enseñando, ¿sí? Eso siempre lo ha dicho mi esposo y yo se lo reitero. No estamos enseñando, estamos compartiendo nuestros puntos de vista, cosas que hemos aprendido, ¿verdad? En este camino, en nuestra experiencia directa, personal, en muchas situaciones de la Torah, pero nada más. Y también, como vemos esa necesidad, estamos ya viendo, ¿verdad? Que pues el ya tomar un día fijo para compartir, y yo creo que sí va a ser el sábado, ¿no? Sí, lo más seguro es que va a ser en sábado, en Shabbat, cuando compartamos temas de interés de la Torá, de la palabra, de la instrucción. Y nosotros tenemos un grupo de hermanos de Ajim que guardan la instrucción, la Torá, que ya están creciditos y que no son religiosos, y que podemos hablar. Por ejemplo, hay muchos hermanos cristianos que nos oyen, que podemos hablar sin necesidad de tener que decir Elohim, Torah, o tener que decir palabras hebreas, o toda la va, muchas gracias, etcétera. No, sino que podemos hablar en español. ¿Por qué? Porque realmente hay muchos cristianos, hermanos cristianos, que quieren aprender de esto, pero no podemos de entrada empezar a hablar todo con palabras hebreas y con cosas que no todos conocemos, y a veces eso crea un ambiente como que adverso. Y nosotros estamos abiertos ya a hablar completamente con todos los hermanos cristianos, católicos, con todos los que quieran dar un paso adelante para tener una verdadera relación con el Eterno. Bueno, y ahora quiero aprovechar para decirle a nuestros hermanos que han estado pendientes de nosotros, porque no nos habían oído por un buen rato, que claro que sí, le damos toda la Yahweh, le damos toda la a ustedes por sus oraciones, porque las oraciones del justo pueden mucho. Ahí es donde está lo bonito. La oración del justo puede mucho. Nosotros somos una familia
no somos nadie en el sentido de que tengamos algo más que ustedes o especial, no. Y como hemos tomado este micrófono por dar testimonios y de alguna manera, pues, señalar a muchas congregaciones, no solamente a la que nosotros estuvimos, sino a otras que sabemos que están haciendo lo malo, pues claro que tenemos ataques verbales, insultos de todo tipo, y eso hasta cierto punto lo hemos podido manejar, por así decirlo, sin problema. En la situación que se viene más adelante son los ataques espirituales, los cuales nos llegan a nosotros de repente con apatía, con algún tipo de tristeza, me explico, con situaciones así, etcétera, etcétera, que ustedes seguramente conocen bien. Hemos pasado de repente situaciones difíciles en ese sentido nada más. Y bueno, gracias al Eterno primeramente y a todos ustedes, a sus oraciones, mi esposa y yo y mi familia estamos muy bien, con renovados bríos de poder hacer que esto sea para todos, sea incluyente para todos. Aquí no hay requisitos de que usted tenga que ser así o así, sino que realmente el único requisito es que usted ame al Eterno y se deje usted llevar, por así decirlo, y por Él, no por nosotros, por Él, porque nosotros no lo estamos llevando hacia un lugar físico en donde se congregue o a donde vaya, no. Nosotros queremos llevarlo a que usted lea la Biblia y se consagre y lo busque a Él, no a nosotros, ni a nadie. Obviamente, una de las cosas más tristes que nos da a nosotros, y lo vemos, es que hemos hablado tanto de estas congregaciones que hacen lo malo, que de repente mucha gente se sale de ahí, se siguen saliendo de esos lugares como Gozo y Paz y muchos más, se salen de esos lugares, pero de repente son almas que todavía no tienen la suficiente madurez y dicen, bueno, me salí de Gozo y Paz, pero necesito irme a meter a algún lugar. Y lo triste es que van y se meten a lugares todavía peores que Gozo y Paz. Y ahí es donde nos da a nosotros, mucha tristeza, porque decimos, bueno, entonces, ¿de qué se trata este asunto, no? Entonces, vamos a hacer una comunidad fuerte de hermanos, donde oremos, donde nos ayudemos los unos a los otros, en todo, donde siempre estemos pendientes de los hermanos, donde nos hablemos por teléfono y obviamente los que vivamos cerca. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, esto es muy común, hermano, acá en Colombia, en Cali, ¿dónde hay hermanos que piensen igual que usted? Pues la verdad, hermano, hay poquitos allá, y en Argentina hay poquitos, y en Estados Unidos, en Texas hay algunos, en Arkansas hay uno, en California hay otro, y así. Pero lo importante es que al menos nos podamos ver en algún lugar virtual, nos unamos en el Ruach, en el Espíritu, nos unamos en el amor. Y yo se lo digo a esta persona que se molestó un poquito porque le dije que no es un mandato congregarse, él dijo, vendrán tiempos en que habrá adoradores en espíritu, en Ruach. Eso es lo que quiere él no quiere gente que esté ahí nada más llenando una silla, un lugar, en congregaciones atestadas de gente que realmente son como ovejas al matadero, donde todo se lo dejan al pastor. No, hermanos, no. Nosotros somos el ejemplo, y no nosotros, muchos hermanos, el Oscar Guillén y muchos otros, de personas que el Eterno ha querido darles instrucción por medio de la palabra, por medio del Ruach, ¿verdad? Bueno, pues entonces todos ustedes están invitados a este lugar virtual en donde vamos a estar. Ya les puse cuál es la página. Sí. Y muy pronto, en estos días, va a estar la comunidad virtual tipo Facebook. No es un Facebook, o sea, es tipo Facebook, para que todo les sea más fácil que nos podamos conectar. El mensaje, esto es un mensaje muy importante, es un mensaje principalmente para todos los hermanos que tuvieron pues la mala experiencia de estar en Gozo y Paz. Es un mensaje para también todos aquellos que ya iban a ir a vivir
allá a Puebla, Tehuacán, Puebla, Gozo y Paz. Y es un mensaje para todos aquellos que el Eterno tuvo tanta compasión que no tuvieron que llegar a ese lugar, solamente ver algunos estudios. Se trata de lo siguiente, amados hermanos. Constantemente estamos recibiendo nosotros mails, llamadas de gente que se sale de ese lugar. Bendito sea el Eterno. Bendito sea su nombre, que están viendo los testimonios que tenemos en el canal de YouTube, Una Sola Torá. Y bueno, acabo de recibir un mensaje de otra persona, no decimos los nombres de ninguna manera, es un hermano que tiene a su mamá enfermita y me dice muy triste que él ya se iba a ir a vivir allá, a visitar a Gozo y Paz, porque su mamá está enfermita, que él quiere acercarse a Dios y que pues ahora que ha visto tantos comentarios negativos de esa comunidad, pues él ya realmente lo está dudando, ya no lo quiere hacer. Y me pregunta, hermano, ¿qué hago? ¿Usted en dónde se congrega? ¿Ven a lo que voy? Siempre es la misma pregunta, ¿en dónde nos congregamos? Y yo muchas veces, ¿cómo decirles, hermano? Es que no hay necesidad de que usted se congregue, pero bueno, pero ok. Entonces, esta es mi petición para ustedes que me están escuchando aquí. Yo le pido en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y de mi familia oración por todas estas almas que están atrapadas en esos lugares. El Eterno está haciendo maravillas, está alzando su mano poderosa y está sacando mucha gente de ahí para todos estos hermanos que dejaron Gozo y Paz y que ya entendieron todo este asunto. Yo les pido mucha oración. Por favor, les pido mucha oración por todas estas almas que actualmente se encuentran en esa quejilá, en esa congregación. Se están saliendo muchos de ellos, muchos están saliendo, pero lo que no queremos es que se salgan de Guatemala para ir a Guatepeor. Lo que queremos es que el Eterno los agarre directamente en su ruaj y los levante donde ellos estén. Por tal motivo, hermanos, créanme, son muchas las familias que, por un lado, están dejando Gozo y Paz y, por otro lado, ya no van a ir a vivir allá. Ya no van a darse las vueltas en estas mentadas fiestas que ellos inventaron las fechas, ¿verdad? Que ni las fechas son. Entonces, yo les pido mucha oración por ellos. Nosotros lo estamos haciendo. El Eterno es bueno, está escuchando. Obviamente, por razones, no podemos compartirles los nombres de estas personas porque nosotros sabemos respetar su privacidad, pero créanme que son muchos hermanos que se están saliendo de ahí y mi pedido es para todos ustedes para que oremos por ellos, para que oremos mucho por ellos y también por las almas que actualmente están en ese lugar engañadas por estas personas que solamente buscan servirse de ellos. Pero lo que no queremos es que esas gentes se queden andando en el limbo, por así decirlo, y no tengan un lugar a donde ir. El lugar, vamos a todos ustedes que me están escuchando, vamos a tenderle las manos a todos estos hermanos. Si usted todavía no guarda la Torá o no conoce de las raíces de la fe, no importa. El Eterno lo que busca es que seamos íntegros, que no seamos hipócritas, que seamos verdaderamente amorosos de los hermanos, ¿verdad? Entonces yo les pido todo eso a ustedes y bueno, antes de despedirnos, no sé, amor, decirles que en esta semana va a estar en la sección de la comunidad funcionando bien en la página Una Sola Torá, que nos vamos a hacer el compromiso de que cada Shabbat vamos a hacer un tema largo y bonito para la familia, para todos ustedes y que estamos a la orden tanto en WhatsApp como en nuestro Messenger y vamos a crear un canal de Skype bien importante para poder atenderlos como ustedes se merecen. ¿Algo más, amor, antes de que nos retiremos del micrófono? Sí, bueno, lo que yo les quería compartir a todas las almas que nos han estado hablando, que nos han buscado para pedirnos algún tipo de consejo, para compartirnos situaciones de sus vidas, esperando pues un hombro, ¿verdad? En quien apoyarse.
Les pido disculpas a muchas de las personas que tal vez hubo ahí varias que no pudimos contestar porque, como dijo mi esposo, realmente sí pasamos un tiempo muy fuerte de tribulaciones de todo tipo, por todo este tipo de ataques. Esto realmente es algo espiritual, porque esta es una lucha por las almas, no es algo así sencillo, no es No. nomás de hablar y se acabó, ¿no? Esto es algo que va más allá. Y como hemos pasado muchos ataques, hemos tenido muchos desequilibrios, pero ya, bendito sea nuestro Padre, ya estamos más fortalecidos, ya estamos más claros y vamos a empezar a, pues ahora sí que a atender en lo que podamos servirles, ser de ayuda para nuestros hermanos, para ustedes también los que nos están escuchando ahorita, para todo el que busque o quiera oír alguna palabra de consejo, aliento, que los ayude y los motive. Vamos a estar muy pronto, como les dijo mi esposo, vía Skype, por teléfono, para poder servirles y pues disculpas, ¿no? Más que nada porque sabemos que hubo personas que nos buscaron y nosotros no nos dimos cuenta hasta después de mucho tiempo porque sí se nos juntaron muchos mensajes en los mismos videos que hicimos y les pedimos por favor que si nos están escuchando y usted fue una de esas personas que nos vuelva a contactar para saber, ¿verdad?, que todavía está ahí pendiente y para volver a retomar los datos. Aquí, como nada más estamos en el canal de mi esposa, en el de Facebook, yo ya tumbé mi cuenta de Facebook. Yo creo que aquí vamos a estar nada más en esta cuenta de Facebook, mi esposa y yo. Y vamos a empezar. Mi esposa no aceptaba varones por lo mismo, de que yo tenía mi cuenta y ella la suya, pero aquí vamos a empezar a aceptar varones para que así esté toda la comunidad. Miren, amados, yo sé que ustedes están crecidos, los que guardan la Torá. Nosotros vamos a empezar a hablar con todo tipo de personas. Nosotros no nos vamos a fijar si se cubren o no se cubren, si andan con pantalones, si no andan con pantalones, si están tatuados, si no, o sea, a nosotros se nos ha quitado todas esas cosas. El Eterno nos ha llegado un mensaje de dejen la religiosidad, dejen la religiosidad, dejen la religiosidad. Entonces, el pueblo está ahorita enfermo, el pueblo necesita mucho un consuelo de algún hermano. Todos ustedes, cada uno de los que están aquí presentes, escuchándonos, toda Rabá Yahweh por su vida, por tenernos paciencia, por todo. Todos ustedes son más que capaces de hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, de llevar, yo sé que inclusive muchos de ustedes lo hacen, de llevarles consuelo a los demás. Hagámoslo, hagamos una verdadera comunidad de personas que aman, de hermanos que aman al Eterno, y que el dinero no tenga que ver absolutamente nada aquí. Nada de diezmos, nada de ofrendas, nada de regalos, nada de nada, donaciones, nada. Todo, acuérdense, todo lo que queramos dar, porque el Eterno no pide un diezmo. En el pacto renovado, el Eterno pide todo. Lo que usted quiera darlo, déselo al que más lo necesita. Y el Eterno va a ponerle en su camino gente que necesita. Hay mucha necesidad en este país. No tenemos que irnos a otros países, pero usted donde su corazón se lo dicte. Esa es la verdadera manera de que usted pueda utilizar su diezmo o su ofrenda, lo que usted guste. Nosotros, bendito sea el Eterno, Él nos sostiene, Él nos sostiene. Y así deberían ser todos estos bribones, pastores, que quieren hacer sus obras siempre a costa de las ovejas. Si verdaderamente estuvieran ungidos, el Eterno les daría todos los medios, no con los medios de las personas, a quienes se empobrecen cada vez más. Bueno, entonces vamos a dejar ya la transmisión, dejamos aquí el video, se va a quedar aquí, lo vamos a subir a YouTube. En Una Sola Torá, en la página unasolatorá.com, vamos a poner la comunidad en estos días, vamos a poner también nuestro WhatsApp, la cuenta de Skype que vamos a crear y vamos a hacer un directorio que solamente lo vamos a compartir, obviamente por cuestiones de seguridad, porque sabemos que también no podemos pecar de ser tan ingenuos. A veces somos demasiado ingenuos y los perversos están siempre ahí al acecho, ¿no? Para que también se conozcan, buscar qué hermanos viven en Monterrey, qué hermanos están en Torreón,
en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Yucatán, etcétera, para que podamos hacer una comunidad diferente. Seamos adoradores en espíritu y en verdad, en Ruach del Abacadosh, de nuestro Padre apartado, de nuestro Padre Santo, de Él seámoslo. Le doy muchas gracias al Eterno porque Él nos ayudó mucho en estos días difíciles que tuvimos. Las oraciones de ustedes, hermanos, y que estamos aquí de nuevo con muchas ganas de seguir en esto, de seguir hablando de su bendita palabra. Eso es algo que todos debemos hacer, todos debemos esforzarnos, y que el Eterno, a quien lo hace, inmediatamente Él le da de su respaldo, ¿verdad? Él apoya. Los dejamos, hermanos, que tengan muy bonita noche. Sabemos que ya es un poquito tarde, aquí en México, hora central, 10:32, y que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que los llene de bendiciones. Una última cosa, hay un espíritu, hay un ruaj, lamentablemente, que está ahorita. Haga de cuenta que es algo cíclico. Muchos de ustedes saben que soy médico y también estoy a la orden de todos ustedes de una manera gratuita, nada de que deposíteme $165 por 5 minutos, ni nada de eso. Estoy a la orden para mis hermanos. Miren, bueno, yo ahorita no vivo de eso, pero tengo mucha experiencia como médico. A lo que voy es esto: hay un ruaj, hay un espíritu que se repite, que es repetitivo, y está ocurriendo en el mesianismo y lo estamos notando en el cristianismo. Y es este ruaj de temor apocalíptico, donde todo el mundo está empezando a soñar cosas y que ya se viene la bestia, y que el meteorito, y que los volcanes, que la falla de San Andrés, que Nibiru, que la bestia, que la guerra contra Israel, que Rusia, que los chinos que se van a juntar y van a invadir Estados Unidos, que están cerrando los Walmart, que nos vamos a quedar sin nada, que el chip, que bueno, nada más falta que me digan que el monstruo de la Laguna Negra y el chupacabras y todo esto. Y lamentablemente, esta situación, cuando nosotros somos víctima de ello, es muy real, y se lo decimos porque nosotros así vivimos, así estuvimos. Una parte de esta situación que vivimos allá en Tehuacán, Puebla, en esta congregación Gozo y Paz, fue que todo el tiempo la administración se trataba de estarnos asustando de que ya venían los misiles, ya venía, inclusive este hombre en el 2015 hizo que muchas familias se vinieran de Nueva York y de los Estados Unidos a vivir a Tehuacán porque ya se iba a acabar el mundo con unos misiles. Y estas pobres gentes ya no se pudieron regresar a los Estados Unidos y ahí viven en Tehuacán, pasando a veces muchas pruebas económicas. Entonces, este espíritu del que yo les hablo es un espíritu de temor. Yo les quiero recordar algo, hermanos. Jeremías dice: estas señales del cielo que yo les he dado son para las naciones, para los que no guardan la instrucción, la palabra. No son para que ustedes se atemoricen de ellas. Eso se los digo a ustedes, no se atemoricen. Las señales son para los pecadores, no para los que guardan la instrucción. Segunda, yo, Yahweh, el Todopoderoso, no les he dado a ustedes un espíritu de temor. Es decir, amados hermanos, no tengan miedo de nada, de nada. Busquemos conservar nuestra vida espiritual. La otra, la terrenal, la vida física, en cualquier momento puede ser tomada por cualquier otra situación. El Eterno no lo permita, pero busquemos más que nada nuestra salvación. Vivamos felices, gocemos a nuestra familia en shalom, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que amamos, con los que estamos. Dejemos ya esta situación de tanta tribulación, de tanta depresión, de tanto miedo, porque ya se vienen los últimos días. Y esto es colectivo, es como si fuera una pandemia, es decir, una epidemia global. Hay que orar entre todos para que esos espíritus se retiren de nosotros. Eso es el último mensaje que yo le quería decir. Que Yahweh, ahora sí, que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh los llene de bendiciones a usted y a su familia, que los levante a todos ustedes con shalom, con yehol, con poder, y reciban
un caluroso y cariñoso saludo de cada uno de nosotros que estamos aquí en el micrófono. Aquí estoy yo, está mi esposa Alejandra, que se va a despedir de ustedes. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Lailato, buenas noches. Y aquí escuchando atrás mi hija, que siempre quiere ya estar oyendo todo lo que decimos. Ella a su manera les manda también un saludo. Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde, hermanos. Que descansen y dejen a un lado el temor. Dejen el temor. El temor no es para los hijos del Eterno. No lo es. ¿Saben una cosa? Nosotros sería al revés. Ansiamos estar ya en la presencia del Eterno. No tememos. Me explico. Que Yahweh les bendiga y les guarde, amados. Shalom. Shalom a todos ustedes. Que Yahweh les bendiga a todos. Shalom.